Esto es A30 FM, el espacio donde las noticias las seleccionan humanos y los podcasts son creados con inteligencia artificial. Bueno, imaginemos por un momento la siguiente situación. Es viernes por la tarde y alguien, de repente, decide que tiene una idea brillante para una aplicación. Vale, el típico momento de inspiración de fin de semana. Exacto. Y usando simplemente unas cuantas frases en lenguaje natural, le pide a una inteligencia artificial que la construya. O sea, nada de picar código. Nada. Cero. La IA hace su magia, la aplicación se publica, tiene un diseño espectacular y, bueno, funciona a la perfección. Suena al sueño de cualquiera que esté emprendiendo hoy en día. Totalmente. Para el domingo por la noche ya cuenta con miles de usuarios activos. Es un éxito rotundo. Pero llega el lunes por la mañana y, de repente, la base de datos entera ha sido secuestrada. Madre mía. Sí. Y encima piden un rescate en criptomonedas. ¿Y cuál es el motivo de todo este desastre? Pues que la misma inteligencia artificial que construyó esa obra maestra digital dejó la puerta principal abierta de par en par. Es un escenario aterrador, desde luego, pero... Bueno, lamentablemente es la realidad técnica a la que nos enfrentamos ahora mismo. Ya. Porque estamos en pleno 2026 y la forma en la que concebimos la creación de software ha sufrido una metamorfosis radical. Plataformas como Lovable han democratizado lo que llamamos el desarrollo full stack. Es decir, la creación tanto de la parte visual como de los servidores, las bases de datos. Todo junto. Exacto. Todo en cuestión de minutos. Pero claro, esta velocidad sin precedentes ha traído consigo inevitablemente un problema sistémico enorme. Y por eso estamos hoy aquí. Nuestra misión en este análisis a fondo es destilar un documento fundamental publicado por la plataforma Rafter. El texto se titula «Cómo ejecutar una auditoría de seguridad de 5 minutos en tu aplicación Lovable». Un título que es toda una declaración de intenciones. Totalmente. Lo que queremos es desentrañar cómo cualquiera, desde emprendedores hasta desarrolladores más experimentados, puede blindar sus proyectos generados por IA en tiempo récord. Y lo más importante, sin necesidad de tener un máster avanzado en ciberseguridad. Eso es clave, porque el objetivo de quienes nos escuchan seguramente sea aprovechar esta velocidad vertiginosa que tenemos ahora, pero sin sacrificar la seguridad en el altar de la inmediatez. Claro. Es que es un equilibrio vital. El documento de Rafter arroja luz sobre un hecho innegable, y es que la democratización de la creación de software no debe bajo ningún concepto significar la democratización de las vulnerabilidades. Totalmente de acuerdo. El código generado por inteligencia artificial, o sea, en su estado puro y por defecto, no es seguro. Y entender el mecanismo de por qué ocurre esto es el primer paso indispensable para solucionarlo. Vale, vamos a desgranar esto. Porque está claro que no podemos arreglar lo que no comprendemos. Pensemos en el salto abismal que hemos dado en los últimos años. Ha sido brutal. Antes, un equipo de ingenieros se pasaba, meses picando código manualmente, revisando cada línea, configurando servidores. Sí, horas y horas de trabajo tedioso. Y ahora alguien escribe un prompt, una simple instrucción, y horas después tiene un producto completo. Pero el documento de Rafter señala que los agentes de IA dejan un rastro de vulnerabilidades, casi como configuración estándar. Sí, es lo que llaman el riesgo silencioso. Exacto. Claves secretas ocultas a simple vista en el código fuente, dependencias de terceros que están obsoletas o reglas de bases de datos que permiten a cualquiera leer información privada. Básicamente están creando bombas de relojería. Para visualizarlo, y esta analogía me encanta, es como si tuviéramos una impresora en 3 dimensiones que fuera mágica, le pedimos que nos construya una mansión y, bueno, en 1 hora la tenemos lista. Con todos los lujos, me imagino. Sí, es increíble. 3 pisos, una piscina infinita, unos ventanales inmensos. Pero al acercarnos a la puerta principal, nos damos cuenta de que la impresora ha fabricado la cerradura con cartón. Vaya. O sea, todo luce espectacular, pero cualquiera puede entrar de una patada. Claro, es que la analogía de la cerradura de cartón es extremadamente precisa para describir lo que ocurre a nivel de arquitectura. Lo fascinante aquí es entender el porqué. Claro, porque uno se pregunta cómo una IA tan avanzada puede cometer errores tan básicos, ¿no? Efectivamente. ¿Por qué comete esos errores de seguridad tan evidentes? Y la respuesta reside en cómo funcionan realmente los modelos de lenguaje grande, los famosos LLM. Son, en esencia, motores de predicción estadística. O sea, no piensan como un humano. Para nada.
Su objetivo principal, aquello para lo que han sido entrenados y por lo que reciben recompensas internamente, es cumplir con el prompt del usuario por el camino de menor resistencia. Ah, claro, buscan el atajo para que la aplicación simplemente funcione y luzca bien. Les da igual lo que haya por debajo. Exactamente eso. Configurar un entorno seguro requiere pasos muy complejos. Requiere establecer variables de entorno, gestionar permisos muy granulares, encriptar datos. Un montón de trabajo aburrido. Eso es. Para la IA, predecir el camino más rápido para conectar una base de datos a menudo significa, insertar la contraseña directamente en el código de la aplicación. O dejar los permisos de lectura abiertos a todo el público. ¿Cumple su función? La app funciona de maravilla, pero ignora por completo el contexto de seguridad. Claro. Pero, a ver, aquí es donde alguien podría levantar la mano, alguna de las personas que nos esté escuchando, y decir, a ver, si soy una pequeña startup creando un producto mínimo viable, un MVP, la velocidad lo es absolutamente todo. La típica mentalidad de moverse rápido y romper cosas. Exacto. ¿A quién le importa la seguridad si todavía no tengo ni un solo usuario real? ¿No es esto sobrecomplicar las cosas demasiado pronto? Yo misma podría pensar eso al empezar un proyecto. Y es súper comprensible, pero esa es una trampa mental muy común en la cultura del emprendimiento actual, y es sumamente peligrosa. El problema es que el Internet moderno ya no funciona así. ¿A qué te refieres exactamente? Pues a que no hace falta tener éxito ni tener miles de usuarios para ser atacado. Existen auténticos ejércitos de bots automatizados que están escaneando constantemente la red. 24 horas al día. 24/7, buscando proyectos recién subidos que tengan estas cerraduras de cartón que mencionabas. Si una clave de acceso a un servicio de pago en la nube se filtra en el código, un bot la va a encontrar en cuestión de minutos. Madre mía, en minutos. Sí. Y la usará para, minar criptomonedas a costa de la tarjeta de crédito del creador de la app. El riesgo a escala cero es real, y por eso la seguridad ya no puede ser un pensamiento de última hora. Entendido. O sea, el peligro acecha desde el segundo 1, tengas usuarios o no. Desde el momento en que lo publicas. Vale. Entonces, sabiendo que Lovable es este arquitecto súper veloz que construye la mansión, pero que a veces olvida poner cerraduras de metal, ¿dónde y cómo encaja la seguridad aquí? El documento nos introduce a la plataforma Rafter. Eso es. Y la primera acción que describe para tender un puente entre esta velocidad y la seguridad es conectar el proyecto a un repositorio externo, concretamente a GitHub. Así es. Para quienes nos escuchan y quizá no estén tan familiarizados con las entrañas del desarrollo de software, GitHub es esencialmente la plataforma estándar de la industria donde reside el código de manera independiente. Biblioteca gigante de código, ¿no? Podríamos verlo así. Proporciona lo que llamamos control de versiones. Es un registro histórico e inmutable de cada pequeño cambio que se le hace a un proyecto a lo largo del tiempo. Vale. Entonces, Rafter no se mete directamente dentro del lienzo de diseño de Lovable. No para nada. Rafter se conecta a ese historial en GitHub. Y aquí es donde el documento subraya un detalle técnico absolutamente crítico sobre cómo se realiza esta conexión. Rafter exige y utiliza permisos de solo lectura. Permisos de solo lectura. Es decir, Rafter puede mirar el código de arriba a abajo, puede analizarlo por completo, pero no tiene capacidad para modificar ni una coma, ni borrar archivos, ni subir código nuevo. Correcto. Tiene cero capacidad de alterar el proyecto original. Pues mira, aquí es donde se pone realmente interesante. Porque si analizamos esto desde la perspectiva de la eficiencia pura y dura, suena un obstáculo innecesario. ¿Ah, sí? A ver. Claro, piénsalo. Si Rafter es una herramienta tan inteligente que es capaz de detectar vulnerabilidades complejas en segundos, ¿no sería infinitamente más lógico y rápido darle permisos totales? Ya veo por dónde vas. Que entre, detecte la cerradura de cartón, cambie el código y ponga una cerradura de titanio automáticamente. En lugar de limitarse a leer y, levantar una bandera roja diciendo, oye, aquí hay un problema. Parece que estamos añadiendo fricción al proceso, ¿no? Bueno, es una deducción súper lógica si solo miramos la métrica de la velocidad. Quitar al intermediario. Pero si conectamos esto con el panorama general de la ciberseguridad, darle permisos de escritura a una herramienta de terceros automatizada es cruzar una línea roja monumental. ¿Tanto así? Sí. El texto de Rafter, de hecho, alerta sobre esto explícitamente. Y existe un motivo sistémico de muchísimo peso. Es lo que en ciberseguridad llamamos el principio de menor privilegio.
¿Y cómo funciona ese principio en la práctica, para que nos hagamos una idea? Pues significa que cualquier usuario, programa o herramienta debe tener únicamente los permisos estrictamente necesarios para cumplir su función principal. Y ni un ápice más. O sea, si tu trabajo es mirar, solo miras. Exacto. Rafter es un auditor. Su función es auditar. Si le damos permisos de escritura, estamos creando un vector de ataque enorme. Imaginemos por un momento que Rafter, la propia empresa, sufre un ciberataque. Vale. Si los atacantes logran vulnerar Rafter, y Rafter resulta que tiene permisos de escritura en los proyectos de miles y miles de usuarios, ¡Ostras! Claro, los atacantes podrían inyectar código malicioso en todas esas aplicaciones simultáneamente. efectivamente, es lo que se conoce como un ataque de cadena de suministro, y es devastador. Por pura higiene de seguridad, Rafter opera como un escáner médico, como una máquina de rayos X. Te muestra exactamente dónde está la fractura en el hueso con precisión milimétrica. Pero no es el cirujano que te opera. Me parece brillante esa distinción. El escáner contra el cirujano. Garantiza que nadie, ni siquiera la propia herramienta de seguridad, toque tu código sin tu consentimiento explícito. Eso es. Entonces, una vez que hemos establecido esta conexión segura, que está blindada y que sabemos que es de solo lectura a través de GitHub, ¿qué pasa tras bambalinas cuando alguien entra a la web de Rafter, selecciona la rama principal de su código y pulsa el famoso botón de escanear? Pues aquí es donde entra en juego la magia del análisis estático. Y sinceramente lo más sorprendente que menciona el texto es la velocidad a la que ocurre esto. Tarda menos de un minuto para la inmensa mayoría de los proyectos generados por Lobabel. 60 segundos para auditar una aplicación entera. A ver, suena casi imposible. ¿Cómo puede ser tan rápido? Porque el análisis estático no necesita ejecutar la aplicación, no necesita arrancar el servidor, ni navegar por las pantallas, ni hacer clics como lo haría un usuario real. Siguiendo con las analogías, funciona como un corrector ortográfico y gramatical extremadamente avanzado. Ah, vale. Un corrector de texto no necesita que leas la novela en voz alta para saber si has conjugado mal un verbo, ¿verdad? Simplemente analiza la estructura de las palabras, pues Rafter hace exactamente lo mismo con el código fuente. Lee la gramática del código y busca patrones estructurales que se sabe que son peligrosos. Ya. Va directo al grano. ¿Y qué tipo de, digamos, monstruos encuentra en ese código, en esos 60 segundos? Porque el documento menciona varios términos técnicos que, si te parece, vale la pena desglosar un poco para quienes nos escuchan. Claro, vamos a ello. Habla de secretos filtrados, de vulnerabilidades CVE y de inyecciones de código. Empecemos por los secretos filtrados. Son exactamente lo que mencionamos antes. Contraseñas de bases de datos o tokens de acceso a pasarelas de pago que la IA, por esa pereza estadística de la que hablábamos, ha dejado escritos directamente en el texto plano del código. Un regalo para cualquier atacante. Un regalo con lazo. Luego están las vulnerabilidades CVE. Esto se refiere a las dependencias. A veces, la inteligencia artificial usa pequeños bloques de código prefabricados por terceros para ahorrar tiempo. Como, no sé, un calendario para la web o un reproductor de vídeo, ¿no? Exacto, módulos que ya existen. Lo que hace Rafter es cruzar esos bloques con una base de datos global de piezas defectuosas conocidas. Es como comprobar si las bolsas de aire del coche que acabas de comprar tienen una llamada a revisión del fabricante, porque salieron defectuosas de fábrica. Muy buena comparación. ¿Y qué hay de las inyecciones de código? Porque, a ver, suena a algo sacado de una película de espías. Las inyecciones son fascinantes y a la vez aterradoras, la verdad. Ocurre cuando un atacante engaña a tu base de datos introduciendo comandos maliciosos en un lugar que parece totalmente inofensivo. ¿Cómo dónde? Pues como una simple barra de búsqueda en tu web o un formulario de inicio de sesión. Si la IA que construyó la app no ha programado un filtro que limpie o desinfecte lo que el usuario escribe ahí, la base de datos simplemente obedece ese comando malicioso porque piensa que es legítimo. Madre mía. ¿Y qué tipo de comando puede ser? O podría ser un comando que diga literalmente borra todos los usuarios o muéstrame todas las contraseñas. Rafter detecta rápidamente si faltan esos filtros de limpieza. Y por último, también detecta algo muy curioso que son los antipatrones de IA. ¿Antipatrones? ¿Qué es eso? Son errores estructurales nuevos y únicos que los programadores humanos rara vez o nunca cometen, pero que las inteligencias artificiales repiten constantemente por la forma tan peculiar en que están entrenadas para generar texto. ¡Qué interesante! Entonces, Rafter termina de leer la novela, encuentra todos estos errores gramaticales letales en 60 segundos y te presenta un informe.
Pero, y esto es clave, no te lanza un bloque de texto técnico incomprensible y te desea suerte. No, eso sería contraproducentemente. Y ese triaje es precisamente lo que evita que el creador de la app se paralice ante una montaña de información técnica que no sabe por dónde coger. Claro, cuando entras por la puerta de urgencias de un hospital, la enfermera te evalúa rápidamente. ¿Esto que trae este paciente es un ataque al corazón o es un simple esguince de tobillo? Eso es. Lo crítico, como tener una clave de la base de datos expuesta al público, es el ataque al corazón. Tienes que dejarlo todo, absolutamente, y actuar en el segundo cero. Las mejoras son más como, no sé, vitaminas, cosas para mejorar la salud a futuro. Sí, buenas prácticas. Pero donde el documento hace un énfasis monumental y advierte sobre una trampa peligrosísima es en el nivel intermedio, las advertencias o warnings. Porque es muy fácil mirarlas y pensar, es solo un esguince, esto ya se curará solo. No tengo tiempo ahora. Y es un error gravísimo. Ignorar las advertencias es literalmente jugar a la ruleta rusa con la infraestructura de tu aplicación. El documento de Rafter pone un ejemplo clarísimo con la falta de limitación de tasa, o rate limiting en inglés. Sí, que a simple vista parece una tontería. Parece un problema súper menor. Básicamente significa que la AI no le puso un límite a la cantidad de veces que alguien pueda hacer clic en un botón por segundo. Y uno piensa, bueno, no pasa nada, ¿verdad? ¿Quién va a hacer clic 1000 veces? Claro, ¿hasta qué pasa? Exacto, hasta que pasa. Lo que hoy es una simple advertencia de limitación de tasa, mañana significa que un bot malicioso ha descubierto ese botón sin límite y ha enviado 10 millones de peticiones en un minuto. Uf. Y claro, acaba colapsando los servidores por completo. En la analogía del hospital que usabas, tu sala de urgencias acaba totalmente desbordada e inoperativa, porque decidiste no tratar ese problema menor a tiempo. La aplicación se cae, los usuarios reales no pueden entrar, y encima los costes de servidor en la nube se te disparan por las nubes. Menudo desastre. Y esto nos lleva a la gran encrucijada de todo este proceso. A ver, el escáner de rayos X ha encontrado la fractura. El triaje está hecho. Sabemos perfectamente que está mal. Sí, tenemos el diagnóstico. Pero claro, recordemos que la promesa inicial de Lovable era no tener que picar código manualmente. Si ahora el usuario tiene que abrir los archivos, aprender a programar parches de seguridad complejos y reescribir la lógica a mano, pues esa experiencia mágica de velocidad se evapora al instante. Pierde todo el sentido, claro. ¿Cómo se soluciona esto manteniendo el ritmo acelerado del principio? Pues aquí radica la verdadera innovación del flujo de trabajo que propone Rafter. No se limitan a levantar la mano y decir, oye, aquí tienes un problema, buena suerte arreglándolo. Rafter proporciona el contexto completo. Vale. Te muestra el fragmento de código exacto que está mal y lo más revolucionario de todo, genera instrucciones o prompts prediseñados. Y ojo, estos prompts no están escritos para que los lea un humano. Ah, no. No, están optimizados con un lenguaje específico para ser comprendidos a la perfección por una inteligencia artificial. El proceso de arreglo es tan ridículamente sencillo como copiar ese prompt largo desde el panel de Rafter e irte y pegarlo directamente en el chat del agente constructor de Lovable. O sea, le estás pasando las instrucciones directamente de una máquina a otra máquina. Literalmente. Y esto plantea una pregunta importante sobre la filosofía subyacente de cómo estamos creando tecnología hoy en día. El documento utiliza un concepto muy potente, que es el de un entorno de codificación co-creativo. Co-creativo, me gusta. Sí, porque no estamos hablando de automatización ciega, donde las máquinas hacen lo que les da la gana sin supervisión. Es un ecosistema donde el ser humano mantiene el control direccional en todo momento. Tenemos dos tipos de IA operando simultáneamente. A ver si lo entiendo. Por un lado, Rafter es una inteligencia artificial analítica. Disecciona, audita y prescribe. Por otro lado, el agente de Lovable es una inteligencia artificial generativa. Construye, edita y crea. Y el puente que une a estas dos entidades es única y exclusivamente la supervisión humana. ¡Qué barbaridad! Para anclar este concepto de codificación co-creativa en algo cotidiano, me imagino, no sé, un restaurante de alta cocina. A ver esa analogía. Por un lado tenemos a un chef que es brillante, tremendamente rápido, capaz de montar un plato espectacular de 10 ingredientes en 5 segundos. ¿Vale? Pero que es muy caótico. A veces deja el fuego encendido de fondo o se olvida de meter el pescado en la nevera después de usarlo. Ese sería el agente generativo de Lovable, ¿no? Sí, mucha creatividad pero poco rigor. Exacto. Y por otro lado tenemos a un inspector de sanidad increíblemente estricto
que entra en la cocina con una linterna ultravioleta y revisa cada milímetro de las encimeras. Ese es Rafter. Muy bueno. En este restaurante nunca, bajo ningún concepto, permites que el inspector de sanidad se ponga a cocinar los platos. Sería un desastre. No tienes habilidad, él solo sabe buscar bacterias. Lo que haces como gerente del restaurante, como el humano, es tomar el informe detallado del inspector, dárselo en la mano al chef y decirle, oye, limpia esta encimera inmediatamente y apaga ese fuego. Tú coordinas la operación, pero ellos dos son los que ejecutan el trabajo pesado. Exactamente. Es una representación impecable de la dinámica de trabajo. Y, de hecho, hay que añadir un elemento de seguridad vital en este restaurante digital que has montado. ¿Qué pasa si el chef, al intentar limpiar la encimera súper rápido, accidentalmente tira toda la comida al suelo y lo arruina todo? Claro, que al intentar arreglar el código, la IA rompa la aplicación por completo. Eso es. El documento subraya que, al estar usando GitHub como intermediario, todas las ediciones de la IA son reversibles. El control de versiones actúa como una auténtica máquina del tiempo. ¡Qué tranquilidad! Si Lovable aplica la solución sugerida por Rafter y, por la razón que sea, la aplicación deja de funcionar o se ve rara, el creador humano puede simplemente pulsar un botón y volver a la versión exacta de hace 5 minutos como si nada hubiera pasado. Esa red de seguridad es lo que permite operar a una velocidad que, sinceramente, hace un par de años habría sido considerada una imprudencia total. Totalmente. Es una tranquilidad enorme para cualquiera. Así que, recapitulando, el chef limpia la cocina, el código vuelve a ser seguro, el escáner sale limpio, fin de la historia, ¿verdad? Cerramos el portátil y a dormir tranquilos. Pues va a ser que no. Pues no. Y esta es, de hecho, la advertencia final y quizá la más crítica de todo el documento. El código no es una estatua de mármol que se queda ahí quieta para siempre, es un ente vivo. ¿Qué ocurre la próxima vez que, no sé, se nos ocurre una idea nueva y le pedimos a la IA que añada una funcionalidad más a la app? Pues esa es la trampa exacta en la que caen casi todos los principiantes. Olvidar el reescaneo. Cuando trabajas con IA generativa, cada vez que el modelo toca el código fuente, por mínima que sea la edición, existe la posibilidad real de introducir lo que en programación llamamos regresiones. Que es dar un paso atrás, básicamente. Eso es. Al intentar construir la nueva funcionalidad, la IA puede alterar código antiguo sin darse cuenta. Puede borrar filtros de seguridad que ya habías puesto o volver a usar atajos inseguros por pura conveniencia estadística. Es decir, la famosa cerradura de cartón puede reaparecer mágicamente de la noche a la mañana. Madre mía. Por eso, auditar no es una acción de una sola vez, no es un check que marcas y te olvidas. Pero claro, ¿y cómo evitamos que auditar se convierta en una tarea manual súper tediosa? Porque seamos sinceros, si cada vez que hago un cambio pequeño tengo que acordarme de ir a la web de Rafter, darle al botón, esperar el informe, al final la gente por pura fricción y pereza humana va a dejar de hacerlo. Somos así, es la naturaleza humana. Por suerte, el documento aborda este problema humano proponiendo una solución puramente técnica, la automatización integral. Habla de integrar las auditorías utilizando herramientas como GitHub Actions o sistemas de CI/CD. Vale, detengámonos ahí un segundo. CI/CD son unas siglas que intimidan muchísimo a cualquiera que no sea ingeniero. Integración continua y despliegue continuo. ¿Cómo explicamos esto a quienes nos escuchan sin que suene a un manual de ingeniería de sistemas de los años 90? A ver, es más sencillo de lo que parece. Imaginemos el CI/CD como una especie de cinta transportadora digital automatizada en una fábrica. ¿Vale? En lugar de coger tu código con las manos y llevarlo manualmente a publicar en Internet para que lo vean los usuarios, lo pones en esta cinta transportadora. Y a medida que avanza por la cinta, pasa por diferentes estaciones automáticas de revisión. Como un control de calidad. Exacto. Y una de esas estaciones de control de calidad es Rafter. Si Rafter detecta un problema de seguridad crítico mientras el código va por la cinta transportadora, detiene la máquina inmediatamente, automáticamente. Y ese código defectuoso nunca llega a publicarse en Internet. ¡Qué maravilla! O sea, nadie tiene que acordarse de pulsar ningún botón. El inspector de sanidad está programado para aparecer mágicamente revisar el plato en la cinta antes de que salga al comedor de los clientes. Efectivamente. Una vez que lo configuras la primera vez, es un proceso totalmente invisible y automático. ¡Ostras! Eso sí que cambia las reglas del juego. Protege al desarrollador de su propia prisa, de su propia falta de memoria, que es de lo que pecamos todos. Totalmente. Y esto entronca directamente con los recursos adicionales que cita el texto al final,
que amplían bastante el panorama de hacia dónde vamos. Hacen referencia, por ejemplo, a la seguridad en el vibe coding. ¡Ay! Ese término me encanta. Vibe coding. Programar basándose en vibras, en sensaciones. Es buenísimo. Es un término muy de esta época, de 2026. Se refiere a este nuevo paradigma donde ya no escribimos sintaxis estricta, ya no nos preocupamos por los puntos y comas o los corchetes, sino que le dictamos ideas, intenciones o vibras a la máquina para que ella lo traduzca a código. Ya, pero claro, me imagino el peligro. El peligro del vibe coding es que fomenta una desconexión total de las tuercas y tornillos de la aplicación. Como no ves el código, asumes que todo está bien. Por eso el texto de Raftery también hace referencia a lo WASP Top 10 para modelos de lenguaje. Que es básicamente la lista oficial de los 10 riesgos más críticos y devastadores que afectan a las aplicaciones generadas por inteligencia artificial hoy en día. Exacto, es la Biblia de lo que no debes hacer. La conclusión unánime de todo este material, tanto del documento de Rafter como de estos recursos extras, es que la seguridad no es un hito o un destino al que llegas y ya está. Es un hábito continuo. Totalmente. La promesa del vibe coding y de plataformas maravillosas como Lovable es construir a la velocidad del pensamiento. Pero crear rápido no puede, y te diría que no debe, significar crear de forma negligente. De software moderno. Yo estoy asombrada. Para recapitular un poco el inmenso valor que nos ha aportado el documento que hemos analizado hoy. Hemos visto que existe un puente sólido, un puente real y viable entre la velocidad extrema de desarrollo y la responsabilidad técnica. Así es. Herramientas que además son accesibles para todo el mundo, como es el caso de Rafter, equilibran una balanza que hasta hace poco parecía totalmente rota. Permiten a cualquier persona disfrutar del poder de plataformas de AI como Lovable para construir imperios digitales en horas. Sin exagerar, en horas. Pero claro, imponiendo a la vez el rigor analítico necesario para que esos imperios no se desmoronen al primer ataque de un bot aleatorio. Y lo más crucial de todo este proceso, al menos para mí, es que mantienen al ser humano en el centro de todo. Eso es fundamental. Sí, tomando las decisiones gerenciales de alto nivel, decidiendo qué se arregla y qué no, pero sin perderse en el fango de la sintaxis técnica y los puntos y comas. Es que supone un cambio de paradigma profundísimo respecto a lo que significa ser un desarrollador hoy en día. Ya no se trata de saber memorizar lenguajes de programación complejos. Si reflexionamos sobre la interacción que hemos descrito entre Lovable y Rafter, surge una perspectiva de futuro que, no sé, casi roza la ciencia ficción, pero que resulta que ya es una realidad totalmente operativa. Es verdad. Pensemos en lo que estamos describiendo, ¿vale? Hemos llegado a un punto evolutivo en la tecnología donde una inteligencia artificial escribe una aplicación entera en minutos. Y, casi inmediatamente después, una segunda inteligencia artificial, con un diseño y un propósito completamente opuestos a la primera, audita ese trabajo, detecta los fallos arquitectónicos y encima redacta en lenguaje natural las instrucciones precisas para arreglarlo. Es que lo piensas y es increíble. 2 mentes artificiales comunicándose a través del código y de los prompts, resolviendo problemas súper complejos a una velocidad incomprensible para nosotros. Exactamente. Y claro, esto nos obliga a hacernos una pregunta muy provocadora para terminar. A ver. ¿En qué se está convirtiendo realmente el desarrollador humano en este ecosistema? Buena pregunta. Estamos pasando de ser los constructores activos, los albañiles del código, a ser una especie de árbitros o jueces, seres que básicamente se sientan en medio de la sala a observar cómo diferentes inteligencias artificiales debaten, construyen, se critican y se corrigen mutuamente, interviniendo nosotros únicamente para decidir cuál es el mejor código basándonos en el sentido común y el juicio humano, en lugar de nuestra capacidad de teclear rápido. Es un concepto verdaderamente profundo. Yo estoy convencido de que es la clave para reflexionar sobre cuál será el verdadero papel de la humanidad en esta próxima década de innovación tecnológica. Pues sí, es una imagen poderosísima y, te confieso, algo vertiginosa para cerrar nuestra inmersión de hoy. Convertirnos en los árbitros de un debate constante entre inteligencias artificiales. Da que pensar, desde luego. Muchísimo. Pero bueno, al final del día una cosa nos queda meridianamente clara. No importa lo rápida y mágica que sea la impresora en 3 dimensiones que usemos, ni lo espectacular que luzca la piscina infinita de esa mansión digital que hemos construido, siempre, y digo siempre, se va a necesitar a un ser humano con sentido común que se pare un segundo, mire la puerta principal y decida que definitivamente la cerradura no puede ser de cartón. Gracias a todos por acompañarnos en este análisis a fondo. Nos escuchamos en la próxima inmersión.